Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí ahora aprovechando para caminar acá por la sombrita que realmente hace bien. Y miren, este parque aquí en Lince está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Quería justo comentarles, hace poco a dos personas muy queridas, pues fueron víctimas de un asalto, ¿sí? De asalto. Los asaltaron. A una de ellas le robaron su celular en la esquina de su casa, estaba ahí caminando y en eso pues se acercó un tipo motorizado, la empujó, se cayó al suelo y le quitó su teléfono celular y se fue, así tal cual. En otras circunstancias, a otra persona estaba poniendo su carro en el parqueadero de su casa, ¿sí? Su propia casa, lo estaba cuadrando. Cuando en eso, unos tipos, parece que lo siguieron en otro automóvil, bajaron, le apuntaron con un arma y le dijeron, bájate carajo, y se llevaron su automóvil. ¿Mm? En ambos casos, lo único positivo, que es definitivamente lo más importante, pero lo único positivo es que no les hicieron daño físico, ¿no? Me explico que no hubo o sea, no los hirieron de gravedad, o no tuvieron pues que, o sea, o no les cayó una bala, o algo así, ¿no? Simplemente fue más el susto, quizá un pequeño golpe, a quien le robaron el celular, pero, pero leve, no llegó a mayores. Entonces, a las rejas deben estar esos tipos, como esta reja. Entonces, este tema te está... bueno, es una clara señal de que definitivamente el tema de la violencia y la inseguridad está fuerte, ¿no? Y en este caso quiero enfocarlo un poco, pero aparte de la inseguridad, la violencia. Estos dos casos que les comento ha sido una situación que entre todo no decantó en algo trágico, pero la violencia en sí, el atraco, ¿no? O sea, no tiene que haber en sí un golpe directo para que se considere algo violento. O sea, sacarte un arma y apuntarte, yo lo considero como un acto de violencia total y violencia, por no decirlo extrema, porque está poniendo en peligro la vida de alguien, ¿no? Eso es algo que no se debe dejar de lado, o no se debe dejar de considerar. Entonces, esa violencia que existe en esta ciudad, o sea, no quiero pensar que todas las personas acá en las ciudades grandes, sobre todo en las ciudades grandes, viven todos molestos. Yo creo que la gran mayoría son personas correctas, que realmente tratan de ser, o tratamos de ser lo más honrado posibles, en el trabajo, pagando los impuestos, quizá una que otra cabeceadita por ahí, pero leve, ¿no? O sea, nada que implique algo que decante en que una persona pues sea lastimada, ¿no? Creo que la gran mayoría de gente quiere la paz, no quiere que haya escenarios donde la gente termine muerta o golpeada. Pero en ciudades grandes, eh, más aún en lugares de Latinoamérica me parece, o en países que aún tenemos que mejorar nuestra propia urbanidad y sentido de respeto hacia el prójimo, que es la verdad, más aún en lugares como estos, como estos lugares en los que vivimos, es donde los niveles de violencia llegan a otra escalada, ¿no? Quería tocar este tema de la violencia, no tanto como un tema de inseguridad también, sino también como a lo que decanta, ¿no? A mí realmente me dio mucha cólera saber que a estas personas tan queridas les habían robado, les habían asustado, y toda la incomodidad que eso genera, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? A mí, personalmente, me da ganas de salir y buscar justicia con mis propias manos. Es que realmente la violencia decanta en violencia. O sea, tener en este caso más violencia, o sea,
O sea, la gente quiere, muchas veces cuando buscas un tipo de justicia, la gente y siente que no la está recibiendo de las autoridades o el apoyo respectivo, la gente quiere buscar justicia con sus propias manos. Y es algo que hasta en cierto punto hasta lo entiendo. A mí a veces cuando escucho a esta gente que ha hecho tanto daño y lo hace encima adrede, o sea, ¿a quién no le da ganas de agarrar un palo y darle en la cabeza? Bueno, ya quizá no tanto en la cabeza, pero sí darle un buen susto o un golpe ahí, ¡pum!, en la rodilla ahí, para que se quede cojo una temporada, por lo menos. Porque la gente logra las cosas con mucho esfuerzo, en promedio. Le toma a la gente mucho tiempo, muchos años lograr sus cositas, sus pequeños logros materiales, no sé, pues un carrito, un detalle, porque son cosas costosas, no es que se pueda tener así nomás. Entonces, a lo que iba en este caso es pensar cómo estas situaciones de inseguridad llevan a que ocurra también un tipo de violencia, ¿no? En el sentido de que saber que hay ciertas hasta libertades para los delincuentes de hacer lo que tienen que hacer y que no va a pasar mayor tema, pues eso, o sea, mientras más libertad te das en algunos aspectos en cuanto a delinquir, pues más loco te puedes volver delinquiendo. Y creo que eso es lo que está pasando. Sí, soy consciente de que la violencia genera violencia. Soy consciente que no es el accionar correcto buscar venganza. Pero ahorita lo he enfocado más por un tema de la inseguridad, pero la violencia también se da internamente, ¿no? Cuando tú insultas a alguien, cuando tú provocas a alguien, cuando la gente se golpea, cuando humillas, y en otros casos ya más extremos, cuando ocurren violaciones, cuando no respetas a la persona y la tratas como un objeto y haces con esa persona lo que te dé la gana, abusando tanto mental como físicamente de alguien, eso también son tipos, o sea, eso es violencia directa. O cuando humillas y destruyes a alguien delante de otros, eso es también un tipo de violencia emocional. Y eso pues genera, o sea, no es que la gente se va a olvidar de eso. Yo creo que cuando alguien hace daño a alguien, esa marca es más duradera incluso de cuando alguien le hizo un favor a alguien, ¿sí? Es lo que yo creo. Yo creo que cuando las personas sufren algún tipo de abuso o problema en general, esa marca se queda. Esa marca se queda y no se va así nomás. Y es difícil olvidar ese tipo de cosas realmente, porque están ahí, en tu día a día, en tus recuerdos diarios. Por eso es que finalmente la violencia te deja marcas, ¿sí? Marcas bueno, puede ser también marcas físicas, pero sobre todo psicológicas. Y esas son las marcas que más influyen después en el comportamiento de las personas. Yo creo que también las personas, o la mayoría de personas que tienden a la violencia, son personas también que han sido partes de un mundo violento, ¿no? Donde no se les ha valorado, donde los han tratado como basuras, donde han sido pues marginados, despreciados y golpeados, ¿no? En una ciudad tan grande como esta, o en ciudades donde la violencia es parte del día a día, siempre hay que tratar de ver que esa no es la única opción, no es la única salida, ver que podemos tomar otras alternativas a tomar acciones de violencia o negativas, a pesar que no sea fácil. ¿Quién no ha tenido momentos en los cuales da ganas de darle una paliza, ya sea si estás manejando un carro y se te meten, o ves a alguien que le está golpeando a alguien de manera injusta? Pero me voy a robar la frase del
del androide 16 de Dragon Ball Z, en el cual le decía a Gohan, mira, luchar por una causa justa no es malo, porque muchas veces tienes adversarios que no se atienen a razones. Yo creo que esa frase es muy cierta. Luchar por lo que crees que es correcto está bien. Que eso decante en violencia, es una línea tenue, ¿sí? Pero hay que hacerse respetar los derechos. Ahora, la violencia siempre va a engendrar más violencia. Siempre. Eso es casi como una ley matemática. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos mencionando. Los recuerdos de los daños se te quedan más tiempo que las cosas positivas. Uno puede recordar a veces que alguien, digamos, te abrió la puerta, te saludó. O sea, uno puede acordarse de ello, o quizá no tanto, quizás se te olvida. Pero a la vez es que alguien te hirió, o lo que te genera ver esa persona, o ese momento, eso realmente no se va. Es parte de nuestro ser. Y lo que hay que hacer ahí, pues, es entender que las cosas pasaron. Si hay que tomar justicia de manera legal, pues hay que tomarla. No se pueden quedar violaciones o sucesos de violencia sin el castigo respectivo, realmente. Para eso también hay autoridades. Pero a lo que voy es que no debemos, en este caso, decantar en un hecho donde la violencia sea parte total de nuestras vidas. Eso es lo que quería un poco mencionar, porque finalmente el daño a la larga es tanto para el que le aplicamos la violencia como para nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que siempre considerar. Así es que ante situaciones pues, en las cuales uno se pueda calmar, pues siempre respirar. La respiración es súper importante en todo tipo de situaciones tensas, ya sea cuando alguien te quiere asaltar o alguien te quiere pegar, o buscar una pelea, o también ante un tipo de examen, de exposición. Bueno, en general, la respiración es muy importante para tranquilizarse, para buscar mejores alternativas, y el cerebro busca mejores soluciones, sobre todo yendo para opciones de paz, ¿no? No tanto de la gente de golpear, porque a la larga pues realmente no se va a solucionar nada. Así es que esa es una pequeña reflexión que quería compartirla con ustedes. Siempre ante situaciones complicadas, aunque sea más fácil decirlo que hacerlo, pero respiremos para que todo vaya mejor, ¿sí? Eso es, sigamos en la ruta.